Hola, bueno, esta es la clase sobre las células de la respuesta inmune innata y algunas citoquinas involucradas pues con estas células. Entonces vamos a empezar. En las primeras células pues serán los granulocitos, los cuales son los mismos polímorfos nucleares que donde están los eosinófilos y los basófilos. Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces el primero es los neutrófilos, que tienen distintas funciones, que son la quimiotaxis, fagocitosis, activación de mecanismos bactericidas, mediadores proinflamatorios, acción microvicida e inducción de una inmunidad específica. Ellos liberan gránulos, tienen distintos gránulos que cumplen diferentes funciones, ¿listo? Entonces entre los gránulos tenemos los gránulos azulófilos, que ahí está la amiloperoxidasa, la proteína C, las defincinas, las catelicidinas, la lactoferrina, en los gránulos específicos la lisocima, hay gránulos de elasticidad como la leucocinas y la luteinasina, y gránulos secretores, ¿listo? Todos esos gránulos son importantes porque sirven para las distintas funciones que hacen los neutrófilos, ¿listo? Entonces, ¿cómo eliminar los neutrófilos de los microorganismos? ¿Cómo? Lo pueden eliminar con cómo. Los pueden eliminar usando qué? Pues por la fagocitosis, por medio de la oxonización o usando sus gránulos para matarlos, sus péptidos antimicrobianos, o por la NET, que es la netosis. Entonces vamos a ver pues cada uno. Entonces, la fagocitosis, ¿cómo ocurre? Pues si es un lípido o un azúcar, pues pueden reconocerlo por el receptor de Scanger o el de Manosa y pues inducir la fagocitosis. Pero generalmente la fagocitosis ocurre cuando usan oxoninas, como ¿cuáles oxoninas? ¿Cuáles son las más importantes? La C, 3B, que les produce en el sistema del complemento y la anticuerpo IgG. Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de... Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, una IgG se va a pegar a la bacteria, al microorganismo, ¿listo? Entonces, el neutrófilo va a tener un receptor fagocítico que se llama FcR gamma 1. Ese va a reconocer la IgG pegada en el microorganismo. Entonces, al reconocerlo, pues el neutrófilo va a comenzar a hacer una, una polimerización y despolimerización de sus fragmentos de actina pues en la matriz celular para comenzar a embagnar su membrana y pues fagocitar el microorganismo, ¿listo? Así funciona cuando es con la IgG. Cuando es con la C3b, el receptor que usa el fagocito pues o el neutrófilo para fagocitar se llama el CR1, que pues, es el receptor para esa molécula. Hay veces puede usar el CR2 o el CR3, pero generalmente el CR1 es lo mismo. Hace que la actina pues se polimerice, haya la invaginación y lo fagocite pues en el fagosoma. ¿Listo? Entonces así funciona la fagocitosis. Entonces, ya después, ¿qué hace el neutrófilo después de fagocitarlo? Pues, o sea, lo fagocitó es que solo lo atrapó, pero ahora hay que matarlo. Entonces, ¿cómo lo mata? Entonces lo puede matar ¿cómo? Usando los gránulos, las defensinas, granenzimas, las defensinas, caletericidinas, lisozima, todo ese tipo de gránulos de péptidos antimicrobianos que ya vimos y tirárselos y matarlos. O algunas veces que hace, que es lo que generalmente que hace es una acidez de ese endosoma para crear enzimas tóxicas. Entonces acidifica el pH a pH de 5 y al hacer esto va a activar los mediadores, los reactantes de oxígeno y los reactantes de nitrógeno. Entonces los reactantes de oxígeno, ¿cómo se activan? Por medio de esta enzima, la NADPH oxidasa, que coge el oxígeno y lo transforma en ion superóxido. Este ion superóxido va a ser transformado en peróxido de hidrógeno por la superóxido dismutasa y va a causarme el estallido respiratorio. También va a producir después de eso va a venir una enzima que se llama la mieloperoxidasa y la mieloperoxidasa va a transformar ese peróxido de hidrógeno en ion hipoclorito o ácido hipocloroso que pues forman parte del estallido respiratorio y pues dañan ese microorganismo fagocitado. O también van a producir las especies reactivas de nitrógeno por medio de ¿qué? La arginina, que se convierte en citrulina y al convertirse en citrulina libera óxido nítrico por medio de que encima la óxido nítrico sintetasa inducible, ¿listo? Y así de esa forma pues lo va a destruir. Entonces acá están los mecanismos. Entonces, ¿cuál es el primero? La acidificación, lo del pH, pues porque impide el crecimiento de la bacteria y favorece la actividad enzimática
los intermediarios reactivos del oxígeno, el nitrógeno, el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el óxido nítrico. También están los aspectos antimicrobianos, como lo mencionamos, que están los gránulos de fencinas, caleticidinas, lactoferrina, todo ese tipo de cosas. Y también están las enzimas que produce el mismo, que son lisozima, hidrolasas, que degradan los componentes de los microorganismos. ¿Listo? Una cosa importante de los neutrófilos es que ellos siempre lo preguntan en el examen, es que ellos son las células, la primera célula que llega al sitio de inflamación, o sea, al sitio de la lesión, son los primeros que llegan y también van a producir citoquinas proinflamatorias para atraer otras células para pues acabar con ese estímulo que los activó. ¿Listo? Y son importantes, o sea, son muy importantes para contener bacterias y hongos, generalmente de origen extracelular. ¿Listo? Y otro mecanismo de acción pues que tienen los neutrófilos es la netosis. Entonces, ¿la netosis qué es? Que cuando el neutrófilo no puede fagocitar una bacteria o un hongo porque es muy fuerte, ¿qué hace? Él produce una cosa que se llama elastasa del neutrófilo, que la elastasa es lo que hace que su membrana nuclear y su cromatina y todo su material genético que está supremamente condensado lo descondensa. Entonces al desenredarlo forma una red que él dispara para atrapar ese microorganismo extraño y así destruirlo. Esa es la netosis. ¿Listo? También es importante en los neutrófilos mencionar que tienen una vida media muy corta, de 2 a 3 días, y cuando se activan su vida media se acorta más. Y generalmente cuando fagocitan algo, pues ellos se hacen apoptosis, o sea, se destruyen a sí mismos. Y los neutrófilos es el mismo pus que vemos cuando hay infecciones bacterianas, ¿listo? Entonces ahora sigue los otros gránulos que son los eosinófilos. Ellos para qué son importantes? Para responder ante el mintos, que son parásitos metazoarios, o sea, gusanos, porque estos tienen unas potentes cutículas o protectoras en su piel que hacen que no lo puedan destruir, ¿listo? Entonces ellos destruyen esos elementos por medio de la proteína básica mayor y la proteína catiónica, que la secretan por sus gránulos. Y también están implicados en reacciones alérgicas. El anticuerpo que sirve para activarlos es la IgE. Ellos tienen un receptor que se llama FcR Epsilon, que reconoce esa IgG pegada en los elementos y así van a atacar y destruirlos. ¿Listo? Ahora siguen los basófilos. Y los basófilos participan en la respuesta inmune del mintos, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque ellos producen esta sustancia que llaman factor quimiotáctico eosinófilo. O sea, ellos reconocen el minto, producen este factor quimiotáctico, lo cual genera una atracción de los eosinófilos para que ellos lleguen con su proteína básica mayor y catiónica y destruyan el minto. Y también producen histamina y heparina, que está relacionado pues con la inflamación, con la respuesta inflamatoria y pues también pues con a las alergias. Ahora siguen los macrófagos. Entonces los macrófagos, según el sitio donde estén, pues cambian su nombre. Entonces los macrófagos alveolares pues son los que están en el pulmón. Los histiocytos son los que están en el tejido conectivo. Las células de Kupffer son los macrófagos en el hígado. Las células mesangiales son los macrófagos del riñón. Las células de la microglia son los macrófagos del cerebro. Y en el hueso se les dice osteoclastos. ¿Listo? Los macrófagos son las formas maduras de los monocitos. Los monocitos hay dos tipos. Los monocitos 1, que son los residentes en los tejidos, como pueden ser estos. Y los monocitos 2 que andan por todo el cuerpo esperando a que haya un estímulo para quedarse residentes en un órgano y hacer una función. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los macrófagos? Los macrófagos hacen leucopoiesis, pues porque producen citoquinas hematopoyéticas. También activan la respuesta inflamatoria por la interleuquina 1, el factor de crecimiento tumoral, la interleuquina 6. Son células APC, presentan antígenos por medio del compuesto de mayor disponibilidad de la clase 1. Y producen factores del complemento, quimiosinas, todo ese tipo de cosas. Y producen citoquinas pues, para activar los linfocitos T. Están involucrados en la formación de los granulomas, ahora lo veremos. Y también activan el endotelio. Y también están relacionados con la remodelación de los tejidos. Entonces los macrófagos tienen dos vías de activación, según la citoquina que le secreten. Entonces, si a un macrófago le secretamos esta citoquina, el interferón gamma, ellos van a ir por la activación que llama macrófago M1 o de la vía clásica, y ese macrófago es proinflamatorio, o sea, es supuestamente inflamatorio y va a ser destructivo, o sea, porque produce especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y produce enzimas lisosómicas. O sea, tiene una potente acción microbicida,
fagocitosis para bacterias y hongos y producen inflamación, o sea, atraen otras células, la respuesta inmune por medio de citoquinas, la 1, la 12 y la 23. Ya si estos macrófagos le secretamos interleuquina 13 y 14, se van a ir, interleuquina 13 y 4, se van a ir por la vía de activación alternativa o macrófago M2, que son antiinflamatorios por sus interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, y producen sustancias como la prolina, la poliamina, que son para reparar tejido y pues ayudarán en la regeneración del tejido cicatrizal. Entonces los macrófagos al activarse pues producen citoquinas proinflamatorias y por eso son importantes. Producen la interleuquina 1 que activa el endotelio y atrae las células y ayuda a que se produzca la fiebre por medio de la interleuquina 6. El factor de tumoral alfa es lo mismo, hace que haya más permeabilidad vascular, endotelial y así pueden llegar pues las células inflamatorias. La interleuquina 12 que produce activa las células NK y ayuda a diferenciar a los linfocitos del perfil Th1. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el macrófago para atacar? Entonces, ¿cuáles son? Hace la misma fagocitosis que al igual que los neutrófilos. Entonces la puede hacer por sus receptores Scanger o receptores de manosa o también por optimización por medio de la IgG que se une al receptor FSR gamma 1 o por medio de la C3b que se une al receptor CR1 que ellos tienen. Y hacen la fagocitosis y todo ese tipo de cosas para que después de fagocitar pues hacen el estallido respiratorio por medio de la NPH y después para terminar produciendo ese peróxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, después pasarlo por la mieloperoxidasa a ion hipoclorito, es hipocloroso, y también pues producen las especies reactivas de nitrógeno, como ya les expliqué anteriormente con los neutrófilos, por medio del óxido nítrico sintetasa inducible. Hay una diferenciación, los macrófagos los macrófagos tienen una enzima que se llama catalasa, que los protege de todo este estallido respiratorio y especies reactivas del oxígeno, porque si algunos compuestos se saliera de la vacuola, pues los matarían. Entonces ellos tienen en el citoplasma esta enzima catalasa que elimina esas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno para protegerlo después de que no lo maten al mismo. ¿Listo? También tiene otro mecanismo para destruirlo, que es por cuando forma el fagolisosoma, o sea, el fagosoma donde metió el microorganismo, lo une a su lisosoma y acidifica tanto esa unión, ese microorganismo ahí encapsulado que lo destruye, lo mata. ¿Listo? Entonces hay una enfermedad que se llama la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Y qué pasa ahí? Que los macrófagos no pueden producir la NPA-DH, o sea, no pueden hacer el estallido respiratorio. Entonces, por lo tanto, sí pueden fagocitar a los microorganismos, pero no los pueden destruir. Entonces, ¿cómo no los pueden destruir? ¿Qué va a pasar? Se van a comenzar a formar granulomas, o sea, muchos macrófagos se van a unir para alrededor del bicho formar como una barrera que se llama granuloma y este no puede escapar. Esto es una enfermedad genética y más que todo está relacionada pues con este defecto, ¿no? Se altera este citocromo B58. ¿Listo? Ahora vamos a ver las células NK. Entonces las células NK tienen tres formas, o sea, tienen tres funciones en el cuerpo básicamente. Son una vigilancia inmunológica por medio de sus receptores de inhibición y activación. Entonces, ¿cómo funcionan con sus receptores de inhibición y activación? Es como toda célula sana del cuerpo siempre secreta MHC de clase 1. Entonces la célula NK está ahí como vigilando todo el tiempo. Entonces ya pasa y dice, esta célula está secretando MHC de clase 1, o sea que está buena, no tengo que matarla. Pero cuando las células están infectadas por virus o por microorganismos, ellas dejan de secretarlo. Entonces ahí si ella pasa y se ve, no está secretando MHC de clase 1, entonces sus receptores de activación se activan y ella va a hacer, usando sus perforinas y gran enzimas, apoptosis de esa célula que no está expresando el MHC clase 1. Entonces el MHC clase 1 al unirse a la NK funciona como inhibición, pero cuando no está funciona como, pues, hace que ella se active y haga apoptosis de la célula que no lo produce. La otra forma de actuar de ella es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y es que a un microorganismo se le pega el anticuerpo IgG. Entonces el NK lo reconoce como por su receptor FSR gamma de tipo 3, o sea de baja afinidad,
Y dice, ve, esta célula hay que matarla. Entonces lo mismo, induce apoptosis por medio de perforinas y gran enzimas. Y también secreta interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa para hacer pues, una acción proinflamatoria y que lleguen más células a atacar. La otra función de la GNK es producir citoquinas para estimular a las otras células. Entonces, como ustedes saben, los macrófagos para que se vayan por la vía clásica tienen que recibir interferón gamma. Pero este lo producen los linfocitos TH1 que están en el nodo linfático. Entonces, de aquí a que lleguen ellos al sitio de la lesión, se demoran un determinado tiempo. Entonces, mientras ellos llegan, la célula NK secreta interferón gamma a esos macrófagos que ya están en el sitio de la lesión para que se vuelvan de la vía clásica y pueden hacer su función mientras llega el linfocito TH1 del nodo linfático. ¿Listo? Entonces, acá está el ejemplo de lo que les decía de la citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Entonces, el anticuerpo IgG, ella lo reconoce por su FCR gamma de tipo 3 y la mata, la destruye. Ahora tenemos las células dendríticas. ¿Qué es lo más importante de las células dendríticas? Que las células dendríticas son el puente entre la respuesta inmune innata hacia la adaptativa. ¿Por qué? Porque ellas son las que siempre van a ir a activar a los linfocitos T en los nódulos linfáticos, en los órganos linfoides secundarios en su forma virgen. Y al activarlos siempre van a producir estas moléculas. La CD80 o CD86 o también que le dicen B7-1 y B7-2. Porque esas son las moléculas coestimuladoras. Si estas moléculas no están, nunca se va a activar la respuesta inmune adaptativa porque se va a activar de forma anérgica, o sea, sin función. ¿Y cómo se producen estas moléculas? Cuando la célula dendrítica, por medio de su receptor STOL, reconoce un antígeno, lo procesa y lo presenta. Y esos receptores STOL hacen toda una señal intracelular para producir esas moléculas coestimuladoras CD80, CD86. Así que la importancia de los receptores tipo TOL y las células dendríticas es que ellos producen las moléculas coestimuladoras para activar la respuesta inmune adaptativa por medio de la innata. ¿Listo? Entonces aquí, ya para terminar, tenemos algunas citoquinas de la respuesta inmune innata. Entonces aquí tenemos las más populares, que son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la 6. Entonces tienen efectos en el cerebro y en el hipotálamo para causar fiebre, efectos en el hígado para producir proteínas de la fase aguda como la PCR, también en la médula ósea para aumentar la producción de leucocitos. ¿Listo? También para que otras células produzcan quimioquinas y atraigan pues, células. También para la permeabilidad vascular y que lleguen nuevas células inflamatorias. ¿Listo? También en el corazón para causan taquicardia. ¿Listo? O también porque funcionan para hacer mayor adhesión de las células blancas en el sitio de la lesión y pues sea más eficiente su función. ¿Listo? Otros tipos de células de respuesta inmune innata está la interferón tipo 1, que es la que me induce el estado antiviral, que es un estado en el que hace que las células no infectadas estén prevenidas para evitar que el virus entre ellas y se replique. ¿Listo? ¿Y cómo lo hace? Por medio de tres formas. Hace que esas células, apenas entre el virus, su ribosoma no deje que se produzcan proteínas virales o también produzcan ARNasas para que apenas entre el virus a invadirlas, esas ARNasas dañen el ARN del virus o también para que se activen enzimas que van a destruir la capsida viral. La otra citoquina de la respuesta innata está la interleuquina 12, que aumenta la acción citotóxica de la CNK, de los linfocitos TCD8 y la diferenciación al perfil TH1. Y pues también hace que se aumente más la producción de interferón gamma, pues para tener macrófagos de la vía clásica, o sea, proinflamatorios. Otras citoquinas está la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que son citoquinas antiinflamatorias o inmunoreguladoras secretadas por los macrófagos M2. Y su acción es autocrina o paracrina. ¿Listo? Y es más que todo un estado para regular la respuesta inflamatoria. Ya para terminar tenemos otras células de la respuesta inmune innata como son las células NKT, que son muy poquitas, más que todo es para reconocer glicolípidos y carbohidratos por medio de UCS1 y puede hacer una respuesta de secreción de citoquinas y citotoxicidad, ¿listo? Por medio de perforinas y gran enzimas. Y la otra son las células linfoides innata. Entonces la célula linfoide innata 1 va a actuar como contra virus intracelulares y cáncer por medio de perforinas y gran enzimas.
y va a secretar interferón gamma y el factor estimular alfa. La interleuquina 2 más que todo va a estar relacionada contra ataque contra el mintos o alergias y cosas metabólicas del sistema digestivo. Va a producir interleuquina 4, 5, 13, ¿listo? Y la célula linfoide innata tipo 3 se relaciona contra bacterias, está en el epitelio intestinal, en la homeostasis de él, son reguladores de la inflamación crónica y también pues contra hongos. Produce interleuquina 22, interleuquina 17, estimula los granulocitos en la médula ósea como produciendo citoquinas hematopoyéticas. Listo.